Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Vicky y junto con Maxi y el más pequeño de nuestra familia viajera, Alan, formamos un camino de A3. Bueno, este va a ser un video algo distinto, que si bien trata de la construcción, no van a ver tanto de construcción, sino que más bien van a ver algo, les vamos a contar un tema que preocupa a casi todos los viajeros y es muy interesante. Vamos a hablarles lo que es la energía para nuestro camper, lo que es la parte de lo que es sistema solar. Así que quédense hasta el final del video para enterarse qué es lo que vamos a usar nosotros y también enterarse de algunos detalles y tips que les va a dejar Maxi. Vamos al video. Hola a todos, como ya les adelantó Vicky, este es un video un tanto particular y diferente. Les queremos contar nuestra experiencia como constructores que estamos haciendo en este momento de un mini camper, un proyecto para viaje. Teniendo en cuenta que Argentina es un país un tanto complejo, por ahí en lo que es económico. Como ya vamos a ver en el desarrollo del video, opciones hay muchas, pero los precios son muy elevados en algunas de las opciones. Entonces queremos contarles en este primer bloque nuestra experiencia con lo que fue averiguar y decidir el tipo de batería que vamos a utilizar, sobre todo para que ustedes tengan la información y en un proyecto similar también sepan qué decidir y por qué camino ir para buscar algo que sea óptimo y a su vez accesible. En este primer punto vamos a ver los tipos de batería que nos puede ofrecer el mercado acá en Argentina. Dentro vamos a ir desde la más económica hacia la más cara y vamos a contar un poquito las características de cada una. Tenemos en los tipos de batería las de plomo ácido, que son las baterías que antiguamente utilizábamos todos en nuestros vehículos. Eran las baterías que fabricaba el fabricante de barrio de cada ciudad, el que vos ibas y le decías, haceme una batería con placa reforzada y toda esa cosa que antes se acostumbraba. Y entonces te decía, sí, mira, esta batería te la hago para que te dure 3 años porque tiene la placa reforzada, porque, bueno, esa es la famosa batería de plomo ácido o inundada, que se le llaman los sistemas solares inundadas. Segundo tipo que nos ofrece el mercado son las baterías de gel. Intermedia entre la de plomo ácido y la de gel, existen las AGM que son menos utilizadas. Pero nos vamos a centrar un poco más en las de gel, que es una batería que el electrolito que tiene adentro, en vez de ser líquido, como es la batería de plomo ácido, que nosotros la destapamos y le controlamos el nivel, como eran en sus viejas épocas estas baterías. La de gel tiene, primero, que la unidad sellada, no debería de llevar ningún tipo de mantenimiento, lo normal es que sea en libre mantenimiento, pero el electrolito es un gel adentro, que trabaja con placas, digamos, igual que la batería de plomo, nada más que en vez de ser líquido es gel. Esto nos permite que sea más fácil de transportar, menos problemas con lo que es derrame de ácido y genera normalmente menos vapores o emisiones, digamos, en su carga o descarga en modo profundo. El tercer tipo que nos ofrece el mercado en menores variedades, porque la verdad que acá en Argentina estamos en una etapa que todavía como que la modernización o las tecnologías de punta no nos llegan, lamentablemente en tiempo y forma, y lo poco que nos llega suele ser bastante inaccesible. Entonces el tercer tipo que nos ofrece el mercado son las baterías de litio. En este momento lo que se está utilizando es el LiFePO4, que es una batería que es de litio con un electrodo ferroso y placas de fosfato. Entonces esta tecnología me parece que es una de las más eficientes. Hemos hecho nosotros varias comparativas, obviamente que el precio es bastante más elevado. Entonces es lo que el mercado nos está ofreciendo en este momento con mayor eficiencia. Tengamos en cuenta siempre que el acumulador o la batería que pongamos nosotros en nuestro sistema solar es lo que nos va a dar netamente la capacidad, porque podemos tener un muy buen sistema de carga, pero si la batería no logra cargar y liberar esa carga a la necesidad de demanda que nosotros tengamos, estamos fritos, porque por más que tengan muy buenos paneles, si la batería no logra cargarse adecuadamente, estamos mal.
Y si tenemos muy buenos inversores de mucha potencia, pero la batería no logra entregar toda esa potencia a medida que nosotros la necesitamos, también estamos complicados. Entonces, uno de los elementos principales, por eso lo pusimos en el punto número 1 de este video. En este punto le vamos a contar un poco la comparativa que podemos hacer nosotros con características técnicas y a grandes rasgos entre dos de los mejores grupos que consideramos que se pueden utilizar en un sistema solar. Tenemos en el segundo grupo que habíamos clasificado las baterías de gel y en el tercero las de litio, las de plomo ácido por cuestiones de movilidad y como es un proyecto de viajero que vamos a estar en constante movimiento, de entrada las descartamos. Pero vamos a hacer una comparativa entre adquirir una batería de gel que la podemos adquirir en capacidades de 100 Ah o 200 Ah, que serían como más o menos las capacidades más altas que nos ofrece el mercado, como para este tipo de proyectos, y lo vamos a comparar con una batería de litio, en este caso de 100 o 200 Ah. El punto que tenemos como para iniciar la comparación es, si tenemos una capacidad de 200, hagamos de cuenta que es un balde con agua. A mí me venden un balde con agua de 200 litros. Pero yo de esos 200 litros obviamente los quiero consumir todos porque estoy comprando 200 litros, ¿no es cierto? Es la lógica. Entonces a mí el que me vende el balde de agua me dice, mira, el balde de agua con 200 litros, vos lo vas a poder utilizar 400 veces con 200 litros. Y yo digo, estoy comprando un balde de agua 400 veces, voy a usar un balde por día. Es medio poco, ¿no? Entonces después me dice, no, pero si lo usas, vos de los 200 litros usas 100, el balde de agua te va a durar 1000 veces. Entonces yo digo, estoy comprando 200, pero puedo usar 100 para que me dure 1000 veces. Hago de nuevo la misma cuenta con lo que sería ciclos de uso. En esta comparativa, los ciclos de uso de la batería, me pone que son 1000 ciclos al 50%, por tirar un número intermedio en distintas capacidades que tienen distintos fabricantes, porque algunos tienen muchísimo menor capacidad con este nivel de descarga. Entonces yo termino sacando la conclusión, compro una batería para que me dure 2 años y pico usándola al 50%. Entonces lo que estábamos tratando de comparar es, yo compro algo que me dicen que es de 200, pero en realidad lo puedo usar solamente 100, entonces ¿qué sentido tiene? Estoy disponiendo de un montón de plata, porque nada de esto es barato, para que solamente me dé la mitad del rendimiento de lo que yo estoy comprando. Entonces cuando hacemos la comparativa, después nos terminan diciendo estos fabricantes en batería de gel, en sus hojas de especificaciones técnicas, que si lo usamos al 30% de estas baterías nos va a dar una vida de arriba de 1000 ciclos, que sería algo medianamente lógico que una batería nos dure 3-4 años, ya que es una inversión muy grande, ¿no es cierto? Pero obviamente estamos hablando de que de 200 al 30% nos estamos reduciendo muchísimo, entonces no nos conviene por ahí, si tenemos medianamente el presupuesto para hacer esto bien de entrada, optar por la batería de gel. En diferencia, la batería de litio, que son mucho más caras, y vamos a hacer un puntito ahí entre los tres tipos, más o menos un precio referencial para que tengan una idea. La batería de litio nos permite descargas ya especificadas por el fabricante del 80%. Esta descarga nos permite que con normalidad nosotros usemos el 80% de su capacidad. Entonces ya es una capacidad bastante significativa. Tengamos en cuenta que este 80% nos lo recomienda para mantener una vida útil de arriba de 3000 ciclos, que ya es una vida útil bastante grande. Cuando sacamos nosotros la cuenta nos da arriba de 10 años, que es un buen estimativo de vida útil de una batería. Y nos permite descargas esporádicamente de arriba del 80%, o sea que estas descargas pueden ir hasta el 99% según fabricante, o sea que básicamente le podemos drenar por completo. No es recomendable que esto se haga habitualmente o a diario, pero sí en ocasiones nos lo va a permitir para poder exprimir el total de esa batería en alguna condición extrema que necesitemos la energía. Entonces, dentro de lo que nos ofrece el mercado, estas tres opciones, la mejor evidentemente por capacidad y por ciclos de vida útil es la de litio.
El mercado nos está ofreciendo una variedad de marcas acá en Argentina, algunas reconocidas a nivel mundial y otras, bueno, de bastante dudosa procedencia. Parece que hay algunos fabricantes que se dedican a ponerle su marquita y su logo y te dice sí, porque esta es la super batería, y después cuando uno lee las especificaciones técnicas dejan bastante que decir. En el caso mío, que yo he trabajado mucho a nivel industrial, he visto algunas baterías que han servido mucho en bancos de batería, UPS de marca reconocida, americana, Ultracell creo que es una de las mejores que estamos teniendo acá en el mercado argentino. Pero después tenemos otras baterías de procedencia brasilera o procedencia china inclusive, que también dejan muy buenas referencias y la vara bastante alta para lo que se puede llegar a conseguir. Para que ustedes tengan referencia, podemos tener baterías de ácido plomo, desde de plomo ácido, estas baterías inundadas, digamos la tecnología vieja, en fabricación nacional, que no son muy recomendables, de $300 aproximadamente. Una fabricación brasilera o de afuera, que ya son baterías con mejores especificaciones, estamos entre los $400 y $500. Para que usted tenga una referencia, una batería de 200 ampere hora. Vamos a poner como es el piso, digamos, de referencia. Si ya nos vamos en gel, tenemos que hablar de unos $700 aproximadamente. Más o menos en ese rango, acá en lo que es Argentina, teniendo en cuenta que, bueno, tenemos mucho impuesto y mucha agregado en los precios de cada producto. Y si nos vamos a una batería de litio en la misma capacidad, podemos arrancar a hablar de ellas más o menos entre los 950 y los $1000. Si nosotros hacemos una comparativa, de lo que nos ofrece el mercado y la inversión que vamos a hacer, tenemos que contar que para poder utilizar una batería de 200 ampere hora tenemos que comprar en realidad 2 de gel, porque esa sería la cuenta. Si el fabricante me dice que solo puedo usar la mitad, para obtener 200 tengo que comprar 2 de gel. Entonces, si nos vamos a 2 de gel a un promedio de $700, estamos hablando de $1400, 2 baterías de gel, con todas las desventajas que esto nos proporciona, que los 200 ampere hora que vamos a obtener con los 50% de porcentaje de descarga, no nos da más que una vida útil de apenas 1000 y chirola de ciclos, 1000 y pico ciclos. Entonces esta batería en 3-4 años máximo, cuidándola mucho, la vamos a tener que estar cambiando. Sin embargo, tenemos la opción de algunas baterías de litio que nos ofrecen algunos revendedores en un par de variedades de marcas, porque no hay muchas lamentablemente acá en el mercado, de estas baterías que le comentábamos anteriormente, las Life PO4, que son las baterías que son más estables y más seguras para utilizar en un mini camper. Estamos en $1000 aproximadamente, 950, $1000, 1000 y alguna centavito más, buscando precios se consigue, y obtenemos esos 200 ampere hora, o al menos utilizar de esos 200, 170, 180 con frecuencia. Entonces estamos haciendo una inversión a conciencia, con una alta durabilidad, porque estamos teniendo una expectativa de vida de la batería de muchos ciclos, de 3000 ciclos por lo menos estamos hablando, de ahí para arriba con el uso recomendado que nos da el fabricante. Así que creemos que nosotros que es la mejor opción, la de litio en el mercado que tenemos hoy por hoy en Argentina, en este tipo de capacidades. Si uno quiere armar un sistema ya más chico, capaz que puede valer otras opciones, pero en un sistema de uso que uno necesita exprimirle la potencia, la de litio es una muy buena opción para que tengan en cuenta. En este segundo bloque te vamos a hablar un poco de lo que son los paneles solares. Tenemos dos grandes ramas a nivel mundial, global es esto. Hay algunos de un poco más de eficiencia. Tenemos un bicho que nos invade la cámara. Tenemos algunos de mayor eficiencia y otros de menor eficiencia en los mismos tipos, pero bueno, acá nos llegan dentro de todo de buena calidad. Así que vamos a hablar de dos grandes ramas que tenemos dentro de los paneles solares. Los paneles solares son los que receptan esta energía gratis que nos da el sol, pero así como la recepta depende de qué es lo que compremos, cómo lo configuremos y en qué modalidad lo usemos, es qué tan eficiente va a ser para que esa energía baje desde el panel solar
pase por un controlador de carga que vamos a hablar más adelante y vaya hacia nuestra batería, que es el corazón del sistema solar, de este sistema de energía solar que estamos armando, que es lo que hablamos en el primer bloque. Dentro de lo que es paneles solares tenemos dos grandes ramas, policristalinos y monocristalinos. Los paneles policristalinos son los que habitualmente se ofrecen con mayor frecuencia en los kits baratos, en estos kits más económicos de baja potencia. Paneles que estamos hablando por ahí de los 160 vatios, 200 y chirola vatios. Creo que no mayores a 400 vatios. Es muy poco usual ver paneles policristalinos que superen los 400 vatios. Mientras que los monocristalinos son a veces menos vistos o por ahí la gente no tiene bien en claro cuál es la diferencia entre uno y otro más allá del precio. Entonces te vamos a contar que los policristalinos son paneles que están conformados por una combinación de cristales de silicio, lo cual hace que la fabricación sea un poco más económica y más rápida, a diferencia de los monocristalinos, que es solamente un cristal de silicio en forma completa por cada celda. Después el panel tiene distintos métodos de fabricación, que esa celda puede ser tanto en el poli como en el mono, celda partida o celda completa. Bueno, te cuento que los policristalinos, a pesar de ser más económicos y muchas veces se consiguen en menores tamaños para la potencia que nosotros requerimos para nuestros proyectos, también son menos eficientes. El panel policristalino tiene una eficiencia menor en comparación con el monocristalino. Esto es un detalle a tener en cuenta, ya que si nosotros tenemos un espacio reducido para poner nuestros paneles arriba de nuestras casas rodantes o mini camper o motorhome, esto es algo que nos importa mucho, que el panel que pongamos realmente rinda los watts que tiene que rendir. Entonces tenemos como comparativa en este punto que el policristalino siempre tiene una eficiencia menor al monocristalino. ¿Cuál es la diferencia? Que el policristalino es menos susceptible a las altas temperaturas. Si nosotros estamos en lugares que la radiación solar es muy alta, el policristalino tiene una eficiencia un poco más estable a comparación del monocristalino, que empieza a tener pérdidas a alta temperatura. Que hablamos de pérdida de temperaturas de celda que superen 70-80 grados, que es una temperatura que no es tan ilógico que esté en un panel solar debido a su configuración de materiales. La celda se puede poner a 70-80 grados en un día de 35 grados centígrados de temperatura o más. Entonces estos paneles empiezan a tener determinadas pérdidas que asimismo, con la mayor eficiencia que tiene el monocristalino, son compensadas. Entonces no son pérdidas que, bueno, que tampoco nos diga no a elegir los monocristalinos si las temperaturas son altas. Pero sí, que ventaja tenemos con los monocristalinos, que por ahí los policristalinos no nos da, es un rendimiento mayor con menos irradiación solar. Un día nublado como es hoy, que si bien de a ratos aparece el sol de gran manera, con gran capacidad, pero si se mantiene medianamente nublado, la luz solar no es súper directa al panel, el monocristalino es una perfecta opción para que toda la potencia que el fabricante nos da configurada en ese panel vaya hacia nuestro controlador de carga. Nunca es recomendable, por las tensiones que manejan los paneles, conectar un panel directamente a la batería para que cargue la misma. Así que en esta comparativa te dejo que siempre el monocristalino va a tener mayor eficiencia que el policristalino. Te cuento que en Argentina se consiguen diversas marcas de paneles solares, en su mayoría son marcas chinas. Lo que nos dice que funcionen mal, no. Lamentablemente, o gracias a la eficiencia de los señores chinos en sus fabricaciones, está ingresando muchísimas cosas a distintos países de esta procedencia y no implica que sean malas. Estamos hablando de marcas que son por ahí fabricadas, made in China, pero con alguna remarcación de marcas latinoamericanas de energía solar. Bueno, algunas marcas reconocidas acá en nuestro mercado local, Amerisol, es una marca que dicen que anda muy bien, o Luxen, otra marca también reconocida. Los paneles normalmente no es lo más caro del sistema, suele ser lo que por ahí creo que la mayoría le da menos bolilla, pero es un punto muy importante para tener en cuenta por esta comparativa que hicimos anteriormente.
Si nosotros elegimos un panel que tenga mejor eficiencia, nos va a permitir no estar el rayo del sol directo todo el día o tener que poner nuestra casita como si fuera una sartén ahí abajo del sol para que la energía ingrese, porque tampoco es la idea. Tenemos que buscar un equilibrio entre lo que necesitamos y lo que nos va a proporcionar el sol. Tampoco nos podemos matar de calor todo el día. Entonces el panel monocristalino es una buena opción. Los precios más o menos varían. En un panel de 200 watts está saliendo aproximadamente unos 140, 120 dólares un panelcito de 200 watts, para que usted tenga una referencia. Después se consiguen por aproximadamente el mismo precio paneles mucho más grandes, pero que son imposibles o inviables instalar en un motorhome. Por ahí un panel de 400, 500 vatios es accesible, pero por tamaño y por configuración del sistema que nosotros vamos a armar, es inviable instalarlo. En este tercer bloque, y no menos importante, te vamos a contar las diferencias que tenemos entre los controladores de carga, estos aparatitos que son muy importantes, que van entre el panel solar, quien recibe el sol, y la batería, que es quien la acumula. Estos aparatitos nos va a decir de qué manera vamos a estar cargando la batería, con qué eficiencia y en qué velocidad. ¿Con qué? Con el tipo, porque tenemos dos tipos, dos grandes ramas, y aparte de esas dos grandes ramas, también tenemos diferencias entre la capacidad de unos controladores y otros. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuánto capacidad queremos poder recargar nuestra batería, o sea, qué capacidad necesitamos instantáneamente para poder recuperar esa batería cuando el sol está pleno. No vamos a hacer cálculos matemáticos ni nada por el estilo, pero sí le voy a explicar a rango general de que hay dos tipos muy importantes de controladores, que uno son PWM, estos inyectores de pulso o modulación de pulso, y tenemos un controlador de una tecnología muy diferente que se llama MPPT, que es la segunda rama y creo que sobre la que más nos vamos a centrar. Te voy a contar que el controlador PWM es un controlador que baja la tensión del panel solar, la adecua para cargar la batería, y que esa tensión sea óptima para que la carga de la batería se pueda hacer de una manera correcta. En ese proceso, este controlador PWM lo que hace es recortar toda esa tensión que sobra si nuestro panel genera 20 o más volt para un sistema de 12 volt de carga. Este controlador lo que hace es recortar toda esa tensión que está por encima de los 14, 14,4, 13,8, dependiendo de cada batería la tensión que necesite para cargar. Este controlador lo que hace es recortar todo eso que está por encima de esa tensión y eliminarlo en forma de calor. O sea que estamos perdiendo toda la tensión que nos sobra del panel y solamente pasa la tensión necesaria para la carga en este tipo de controlador. En cambio, acá tenemos una gran arista que divide uno con otro. Los controladores MPPT tienen la eficiencia muy diferente al del PWM. ¿Qué es lo que hace el controlador MPPT? Aparte de adecuar la tensión, toda esa tensión sobrante que nos está sobrando de lo que genera el panel, agarra y la reconvierte en corriente. Entonces, si nosotros tenemos un panel que a lo mejor tiene 30 volts y 12 amperes, aparte de recortar esa tensión y disminuirla a los 14 y pico, 13 y chirola que nos haga falta para cargar la batería, toda la tensión sobrante para arriba la reconvierte en corriente, o sea que nuestra intensidad de carga va a ser mayor. Por eso, en vez de descartarla como calor, en el caso de lo que hace el PWM, estos cargadores o controladores de carga MPPT son muchísimo más eficientes. Tengamos en cuenta entonces, después de esta gran comparativa entre un tipo y otro, que lo que nosotros siempre vamos a buscar en un sistema de energía solar es la eficiencia. ¿Qué nos interesa? Que con poca cantidad de sol carguemos más, que con menos horas carguemos mejor, que con menos tiempo recuperemos más carga. Entonces, teniendo en cuenta ese parámetro, creo que todos deberíamos de elegir, si el presupuesto nos lo permite, un cargador del tipo MPPT para hacer que nuestro sistema sea lo más eficiente posible. Teniendo en cuenta esto, los cargadores MPPT a nivel de lo que es la gama económica
vienen desde los 15 amperes hasta más o menos el mercado nos ofrece unos 50 amperes de carga de corriente de batería, que es la capacidad máxima que nos arroja el equipo hacia la batería. Estos controladores nos va a limitar la configuración que nosotros podamos armar. Tengamos en cuenta, tomando el ejemplo de la máxima capacidad de estos 50 amperes hora que nos va a estar entregando el controlador o cargador MPPT, nosotros vamos a poder configurar un arreglo de paneles de una determinada potencia, porque no es que si a nosotros nos da lugar podemos poner X cantidad de paneles y decir, bueno, llenamos el techo de nuestro motorhome con 4 o 5 paneles. Si este aparatito lo resistiera, sería súper. Tendríamos un montón de energía en muy poco tiempo, pero no es tan así. Estos aparatitos, el de 50 amperes, nos permite poner unos 650 watts en arreglo de paneles solares. O sea que esa entrada que resiste puede tener un rango. En este caso, le estamos contando una característica particular porque nosotros el que vamos a poner, ya se lo adelantamos, un MPPT, por supuesto, porque queremos eficiencia. Y el que conseguimos dentro del mercado es de 50 amperes, que es una de las capacidades máximas que se consiguen a un precio razonable. Entonces este equipito nos permite poner un arreglo de paneles de 100 volts de corriente continua, este VOC que traen los paneles, que si ustedes cuando lo van a comprar dice VOC, que es una capacidad de tensión máxima al corte que tiene el panel. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que el panel como máximo va a generar esa tensión. El arreglo que nosotros pongamos en este aparato puede ser hasta 100 volts de tensión y 650 watts de capacidad máxima. O sea que esto, ojo, nos está dando una limitación en la cantidad de paneles que podemos poner. Nos está dando una limitación en la tensión que puede manejar cada panel y en la capacidad que puede manejar cada panel. Tengamos en cuenta que si el arreglo que hacemos con los paneles en potencia y tensión está mal hecho, podemos terminar quemando este componente tan importante que es el controlador de carga. No tenemos que exceder esos 100 volts que en este caso la potencia que nosotros le dijimos nos permite y el fabricante especifica como tensión máxima, ni tampoco tenemos que estar excediendo los 650 watts en total. Teniendo en cuenta algo que por ahí mucha gente no explica, que nosotros sí te vamos a contar, es que vos poniendo los paneles, tanto sea en serie o en paralelo, la potencia siempre se suma. No usa la misma ley que usa el resto de lo que es poner una batería en serie o en paralelo, que sabemos que si ponemos en serie sumamos tensión, pero potencia mantenemos, y si ponemos en paralelo sumamos potencia, pero tensión mantenemos. En este caso, los paneles solares, si los ponemos en serie o en paralelo, se suma siempre la potencia. Tengamos en cuenta que no podemos poner en este caso que el controlador nos limita a 650 watts dos paneles de 350, porque así los pusiéramos en serie y según nosotros estuviéramos sumando la tensión, la potencia también se está duplicando y no son 350 watts sino 700 watts. Entonces este equipito nos limita a lo que nosotros vamos a poder usar como panel receptor de energía solar, y también nos limita obviamente a la cantidad de carga que va a ir de ese aparato hacia la batería. Muy importante elegir dentro del presupuesto que uno tenga el equipo que le dé la mayor capacidad de carga con el arreglo de paneles con mayor potencia, porque siempre que nos sobrepotencien los paneles, no importa si a lo mejor la batería no es tan grande, pero sí vamos a tener una mejor autonomía del sistema, porque toda esa potencia que sobre de los paneles la podemos estar utilizando instantáneamente mientras se está cargando la batería. Tengamos en cuenta que si nosotros estamos generando 700 vatios o 800 vatios o 1000 vatios, depende del arreglo que hagamos, todo lo que sobre de ese arreglo de paneles lo vamos a poder estar utilizando instantáneamente mientras se esté cargando la batería. Ejemplo, si tenemos un arreglo de 1000 vatios y nuestra batería está consumiendo 500 de esos 1000 vatios, los otros 500 vatios sobrantes los podemos estar utilizando de manera simultánea mientras que tenemos luz solar. Entonces siempre el sistema solar lo tenemos que llevar a la mayor capacidad que podamos dentro de nuestro presupuesto. Y ahora te quedaste preguntándote seguramente también, ¿por qué están hablando de batería, de panel, de controlador y no están hablando de inversor? ¿No es cierto? Porque me vas a decir, sí, de todo eso que hablaste, hay un equipo que hace todo, que carga, controla
invierte y switchea. Porque sí los hay, obviamente, pero bueno, son caros. Y nosotros no tenemos el presupuesto demasiado alto. Por eso no te hicimos hincapié en que pongas un equipo de estos súper sofisticado que hay en el mercado, que te promete cargar con tu panel solar. Si vos lo enchufas a la red eléctrica, también te carga la batería y a su vez te genera tensión en 220, ¿no es cierto?, en distintas capacidades según el equipo que vos compres. Pero estos equipos lamentablemente son bastante salados. O sea, si nosotros estamos hablando de que lo más caro de nuestro sistema solar es la batería para poder almacenar, y estamos hablando de $1000 una batería, no nos podemos dar el lujo de comprar un equipo de esto por $1500, porque es lo que salen. O sea, no sé qué le pasa a esta gente que fabrica los aparatitos estos. Sí, muy lindo, todo en uno, vengo, pongo 2 o 3 cables, listo, me sale andando todo, pero es demasiado caro, gente, hay que ser realistas. Aparte que se nos queme ese equipo y nos quedamos sin carga, sin generación de corriente alterna, nos quedamos sin prácticamente nada. Y para poder repararlo o reponerlo es un costo demasiado alto. Entonces, por eso no hicimos hincapié en el tema inversor, que es un tema que lo vamos a hablar después en el momento que hagamos la instalación eléctrica y te vamos a contar cuáles son las alternativas que nosotros buscamos para poner equipos independientes, como en este caso, que cada equipo cumpla su función, pero si se quema es más fácil de reemplazar. Si se avería es un solo equipo y uno lo reemplaza y sigue andando. Porque en todo caso ese equipo, si no logramos que cargue, sí vamos a tener las otras opciones de generar alterna con un inversor individual, o ya van a ver las opciones que nosotros hemos tomado por delante. Vamos a poder ver de cargar la batería con otro método alternativo, un cargador de batería inteligente que también vamos a implementar en el sistema para cuando estemos conectados a la red eléctrica. Entonces por eso no te hicimos hincapié en el tema inversor, que es algo que es muy complicado de calcular, porque después me va a decir, no, sí, porque no me anda la batidora con este inversor, porque no me anda el mixer, porque no me anda el horno eléctrico ni el microondas. Me dijiste que compre ese que sale $1,500,000 y no me anda. Entonces no te lo vamos a recomendar. Es a lo que vamos a tocar en el tema de instalaciones eléctricas cuando la hagamos, que lo vas a ver al detalle. Te vamos a contar qué vamos a poner nosotros, qué podés poner vos si querés comprarte uno, y te vamos a recomendar también algunas opciones que nos parecieron piolas y te vamos a hacer hincapié en algunas diferencias que tienes que tener en cuenta para saber qué elegir. Porque no te dejes meter el perro y compres un sistema que salga $4000 y después tenés una cosa que no te tira el microondas, o vos querés usar el hornito eléctrico y la heladera y no te anda todo junto. Ahora obviamente que debes querer saber qué vamos a usar nosotros, ¿no? Porque tanto hablaron, tanto recomendaron, y ya se fue. Nuestro hijo está jugando mientras, obviamente, porque es la única forma de hacer video en familia, que él esté entretenido y nosotros podamos hacerle y generarle el contenido. ¿Qué vamos a usar nosotros? Porque tanto hablaron, tanto recomendaron, pero al final ustedes ¿qué van a hacer? ¿Van a poner lo más caro? ¿Van a poner lo más eficiente? No, vamos a poner lo más eficiente dentro de nuestro presupuesto, porque por supuesto que nos gustaría tener energía ilimitada, pero no es tan fácil. Entonces tenemos que ser conscientes que el costo que nosotros podemos disponer para generar esa energía tiene que ser algo que esté dentro de nuestro presupuesto. Te contamos, nosotros vamos a usar un sistema con 600 vatios de paneles solares monocristalinos, o sea, van a ser 600 vatios arriba del techito de nuestra casita. 2 paneles van a estar en la parte superior y un panel va a estar en la parte frontal. Esos paneles van a estar conectados en serie. Porque hay un detalle que no te conté, pero si tu conexión es en serie con un controlador MPPT, mientras que más tensión tenés, más eficiencia tiene. Ten en cuenta que días que están nublados como están hoy, que si podés ver acá arriba, estamos con una nubosidad de a ratos importante, ese sistema te va a rendir mucho más. Tu sistema con poquito sol va a cargar mucho, si me haces caso. Entonces ten en cuenta que es algo que a lo mejor no te dicen, o vos no lo sabes y por inexperiencia, o a lo mejor por no tener el dato, lo conectas en paralelo a los paneles y tenés la misma potencia con menos tensión, pero los días nublados decís, oh, mira, oh pucha, 3 días nublados y no me cargo nada. Entonces algo a tener en cuenta.
son consejos que te pueden servir para que tu platita, que siempre es difícil de tenerlo en el bolsillo y que no se vaya y se escape de estas cosas caras, te rinda. Entonces ten en cuenta, nosotros vamos a usar 600 vatios en paneles solares monocristalino, una configuración en serie, un cargador obviamente MPPT, no nos vamos a ir al PWM, por más económico y tentador que parezca ese aparatito, que va a decir por qué sale tan barato, tan lindo que es para mi billetera, pero no es lindo para tu casita, no es lindo para tu motorhome. Ten en cuenta que lo que sale barato después termina saliendo caro. Entonces vamos a usar un MPPT, 50 amperes de corriente de carga, un controladorcito lindo, barato dentro de todo y eficiente. Y en batería, ¿qué vamos a estar usando? Aunque nos duela la billetera, vamos a usar la batería de litio de 200 amperios. ¿Por qué? Porque es la que, señores, con menos plata nos da más rendimiento. Usted saque la cuenta usted. Para el rendimiento de esa batería de litio tenemos que poner 4 o 5 baterías de gel. Si nosotros tenemos en cuenta que tenemos que poner 4 baterías de gel de igual capacidad, 4 baterías de gel de igual capacidad, estamos hablando de un peso y un costo bastante exorbitante. Estamos hablando que una batería de litio de 200 amperios está pesando aproximadamente 30 kilos, cuando una de gel pesa el doble de eso. Entonces, tenemos que hablar de una batería de gel de 200 amperios, 60 kilos por batería, usted multiplique 60 más 60 más 60 más 60, tenemos 240 kilos de peso, una locura. Algo totalmente inviable, a menos que usted tenga un camión, un 4x4 súper de esos gigantes europeos, que se puede dar el lujo de poner un montón de baterías súper pesadas. Nuestro sistema de motorhome o mini camper necesitamos que todo sea medianamente liviano y eficiente. Entonces nuestra elección es panel monocristalino 200 watts por 3. O sea que vamos a estar poniendo 600 watts. Cargador MPPT salida 50 amperes. Y vamos a estar poniendo batería de litio 12 volts. Nuestro sistema va a terminar siendo 12 volts y ya le vamos a contar el detalle del por qué. Así que esa va a ser nuestra configuración. ¿Es la mejor? No. La mejor es la super, que tengo toda la capacidad y no me falta nada. Es la que nos da nuestro bolsillo y es la que a muchos de ustedes con estos consejos les puede dar. Entonces tener en cuenta que la platita esa que uno saca del bolsillo nos rinda y sea algo eficiente a un menor costo del que te pueden llegar a ofrecer con menos eficiencia y un costo muy elevado. Gracias por llegar al final de este nuevo video. Si les gustó, no olviden dejarnos un like, compartirlo y obviamente suscribirse a nuestro canal para no perderse nada de todo lo que se viene. A nosotros nos ayuda muchísimo y para ustedes es gratis. Nos vemos en un próximo video. Nuestra familia es nuestro faro. Con sueños en su equipaje, cada ruta, cada